gracias. Muy buenas tardes. Gracias por su paciencia. Saludo con mucho afecto a la diputada Claudia Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, y a nuestro editor, muy querido amigo Miguel Ángel Porrúa, a todos ustedes por su presencia. Hoy, con motivo de esta presentación, viene a mi memoria un recuerdo de una mañana en la vieja casona de Xicoténcatl, donde sesionábamos hasta hace unos meses los senadores de la República. En ese entonces, mi amigo Santiago Krill Miranda, compañero senador, entró radiante, con una sonrisa de oreja a oreja que mal disimulaba el orgullo y la satisfacción que le embargaban. A pesar de sus enormes deseos de hablar de aquello que lo entusiasmaba, la educación y la decencia lo obligaron a no parecer altanero y por ello guardó silencio. Alguno de los presentes, tal vez sin darse cuenta, abrió la llave que permitió la salida de la euforia contenida por Santiago y le dijo: felicidades, senador. Finalmente, hoy se discute su iniciativa de reformas en materia de derechos humanos. Santiago se permitió una sonrisa de satisfacción y se limitó a comentar: ha sido difícil, pero hoy estamos dando un paso fundamental hacia la transformación de fondo del Estado mexicano. Desde el inicio de la 60ª legislatura, arrancó la ruta por la cual se intentaba la llamada constitucionalización de los derechos humanos, impulsada fundamentalmente por Santiago Krill. Esa ruta se avisoraba desde entonces como compleja y tortuosa, porque chocaba de frente con tradiciones ideológicas que, por un lado, desconfiaban de la capacidad legislativa del Congreso, del propio derecho, y por el otro, entendían casi como una renuncia histórica abandonar el concepto de garantías individuales. Por ello, la decisión y la convicción con la que Santiago emprendió esa lucha tiene que calificarse como de un acto de valentía que explica perfectamente a Santiago Krill. Se trata de un hombre que siempre ha estado dispuesto a pagar los altos costos políticos que implican las decisiones difíciles, si en ello van en juego bienes importantes y trascendentes para la sociedad mexicana. Ese fue el caso de la reforma que hoy les hablará Santiago Krill. Por eso, y por los alcances que tiene esta reforma constitucional, nuestro invitado, nuestro amigo Santiago Krill, y porque conozco su calidad humana, me corresponde, por supuesto, hacer este elogio de ese esfuerzo y ponerlo en perspectiva. A mi juicio, ningún acto de gobierno de los últimos años tiene la trascendencia del que hoy será objeto de reflexión y de análisis. Por eso es para mí un gusto presentarles a todos ustedes al senador de la República con licencia y promotor fundamental de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, Santiago Krill Miranda. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en la FIL nuevamente. Me ha tocado hacer distintas presentaciones a lo largo ya de muchos años. Y no cabe duda que la FIL ya es auténticamente una institución. Va evolucionando, va enriqueciéndose año con año, y es muy honroso para mí el que se me abran las puertas y que esté nuevamente aquí con ustedes en ocasión de la presentación de este libro de nuestro editor Miguel Ángel Porrúa. Muchas gracias, además de contar con tu presencia. Un libro que fue coeditado con el Senado de la República. Muchas gracias, Humberto Aguilar, senador de la República, senador por Puebla. Muchas gracias igualmente, Claudia Rodríguez, por estar aquí, además diputada, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí del Congreso del Estado. Es una reforma que viene de cuerda larga, viene de por lo menos
una década de lucha prácticamente ininterrumpida de mucha gente. Yo agradezco las palabras de Humberto Aguilar, pero la verdad es que esta es una reforma que empujó mucho la sociedad civil, grupos de activistas de derechos humanos, grupos propios que defienden y han defendido las causas de los derechos humanos en el país. Y fue evolucionando poco a poco. Cuando entré yo al Senado, una de las ideas que tenía era presentar una iniciativa, pero no lo quise hacer sin contar con la anuencia de todos los grupos parlamentarios. Ya sabía lo que había ocurrido con la iniciativa que presentamos en la administración del presidente Fox, y infortunadamente no salió. Se quedó en el Congreso, y otras muchas iniciativas sobre derechos humanos. Se habrán presentado no menos de unas 20 iniciativas, y todas habían caído en la famosa congeladora. Yo dije, esta reforma vamos a tenerla que cuidar mucho. Entonces hicimos una iniciativa en conjunto, todos los grupos parlamentarios. Pues lo primero que quiero decir es que es una reforma de la sociedad que surge de los grupos activistas de derechos humanos, que nosotros hacemos eco dentro del Senado, y lo hacemos de una manera plural, de una manera que fuimos cuidando todo el proceso para que finalmente la reforma fuera aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo creo que pocas reformas han tenido este impulso social, y pocas reformas ciertamente han tardado tanto tiempo en ser acordadas y finalmente promulgadas. Y a mí me parece justo y lógico decir esto como un punto de aclaración, porque es un trabajo colectivo, es un trabajo plural, y es un trabajo que no podría explicarse sin la participación activa, solidaria, de los grupos de derechos humanos de la propia sociedad civil. ¿De qué trata esta reforma y que está contenida en este magnífico libro que publica la editorial Miguel Ángel Porro? En primer lugar, vamos a hacer un poco de antecedentes para que podamos ubicar en contexto la importancia que tiene la reforma. En 1917, cuando se promulga nuestra Constitución, los constituyentes de 17 estaban muy influenciados por una corriente filosófica muy en boga en México, ya no tanto en boga en Europa, que era la corriente positivista. Y como ustedes saben, la inicia Auguste Comte en Francia, y lo que plantea o lo que postula esa corriente de filosofía es que solamente lo positivo, desde el punto de vista jurídico, es lo válido. Solamente lo que está puesto en un tiempo y en un espacio. Solamente lo que promulga la autoridad es lo que da derecho. Para resumir un poco la idea en el positivismo jurídico. Después este positivismo evoluciona y tiene grandes exponentes como Hans Kelsen, pero no estoy hablando del positivismo kelseniano, estoy hablando del positivismo que llega a México, que lo retoma Gabino Barreda, el que funda la preparatoria en México, y que incluye a buena parte de los constituyentes de 17. Tenían una reacción jacobina, anticlerical, y no querían tener absolutamente nada que ver con cuestiones de derecho natural. Entonces reaccionan de esta manera y dicen, ¿cómo vamos a tratar las cuestiones de los derechos humanos? Eso fue lo que se plantean los constituyentes de 17. Y lo que se preguntan es cómo fueron planteados los derechos humanos desde el punto de vista constitucional las constituciones anteriores, la de 1857 y la de 1824. Pues fundamentalmente con una
concepción, con una cosmovisión naturalista, porque hablaban, la Constitución de 24 hablaba de los derechos del hombre. Y ya la Constitución de 57 fue más expresa, reconocía los derechos del hombre y hablaba ya de garantías. La Constitución de 57. Los constituyentes de 17 rompieron con esa línea constitucional y dijeron no. No hay nada que reconocerle a la persona por el hecho de ser persona. Es el Estado el que genera los derechos y por eso se redacta el artículo primero diciendo lo siguiente. Es esta Constitución la que otorga la garantía individual al individuo. Y es esta Constitución la que puede retirar y suspender esa garantía individual en determinadas condiciones, tal y como lo establece para la suspensión de garantías. ¿Qué hicimos nosotros en esta reforma? Regresar a nuestra tradición constitucional de 24, de 57, pero sobre todo estar en boga con los principios de los derechos humanos a nivel de los tratados internacionales y de toda la evolución que ha tenido los derechos del hombre, primero los derechos fundamentales y después el concepto de los derechos humanos. Y partimos de un enfoque totalmente distinto. Cambiamos la filosofía de la Constitución, por eso es una reforma de enorme trascendencia. Es una reforma que cambia la filosofía constitucional. Esto nunca se había dado. Por eso yo sostengo que esta reforma en materia de derechos humanos es la reforma más trascendente después de la promulgación de nuestra Constitución en 1917. ¿Qué postulamos en esta reforma? Los derechos humanos no los da el Estado. Los derechos humanos son derechos inherentes a la persona. Por el hecho de ser persona, cualquiera de nosotros, independientemente del reconocimiento o no que le dé el Estado, tenemos nuestros derechos y nuestras libertades. La libertad de pensamiento, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, el derecho a formar una familia, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener una nacionalidad. Son los derechos, digamos, que van inherentes a la persona. Entonces volvimos a redactar el artículo primero, pero no quería solamente explicar la redacción, sino más bien las consecuencias y la trascendencia de ese nuevo texto, tal como está el día de hoy incorporado en el artículo primero. ¿Qué dice nuestra Constitución hoy? El Estado mexicano reconoce los derechos humanos contenidos en la Constitución y contenidos en todos los tratados internacionales. Ahí viene el giro totalmente diferente a como venía la Constitución de 17. Pero no nos quedamos ahí. Dijimos, bueno, ¿cómo deben de interpretarse estos derechos humanos? Entonces tomamos un principio aceptado en el orden internacional, que es el principio pro persona. Y este principio pro persona establece que para interpretar cuál es el derecho humano de una persona, se ve el derecho que conviene más al interés de la persona. Es decir, el derecho más extenso. Es decir, el derecho que proteja de mejor manera el interés de la persona. Pongo un caso. Supongamos, y es un caso muy interesante, y yo creo que pocos de ustedes están conscientes de que esta reforma de derechos humanos es una reforma que permite las candidaturas independientes, por ejemplo. No hemos podido acordar esto en una reforma política en el Senado o en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta reforma habilita a cualquier persona a votar y a ser votado, es un derecho fundamental.
reconocido en los tratados internacionales, particularmente en el Pacto de San José, en su artículo 23. ¿Y por qué? Si nosotros vemos nuestra Constitución y la leemos, no está consignado claramente el derecho, no está consignado el derecho de votar y ser votado, pero no está consignado claramente el derecho de poder ser candidato independiente. Entonces, si nosotros aplicamos el principio pro persona, ¿qué nos dice? Si no está en la Constitución ese derecho, puedes ir a buscar ese derecho al orden jurídico internacional, y si lo encuentras, por virtud de esta reforma, ese derecho queda constitucionalizado. No sé si me explico. Es un derecho que viene de legislación internacional, que por virtud de la reforma se vuelve en ley de la nación y exigible. Paralelamente a la reforma en materia de derechos humanos, llevamos a cabo una segunda reforma en materia de amparo, porque nuestro amparo estaba ideado y pensado solamente para violación de garantías individuales. Esa era la lógica de la Constitución del 17. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una modificación al artículo 103 de nuestra Constitución para que el amparo o juicio de garantías pudiera también aprovecharse y garantizar y defender las violaciones de derechos humanos, cuáles los contenidos en la Constitución y los contenidos en los tratados internacionales. Pues con esta reforma no solamente se logra constitucionalizar el orden jurídico internacional, sino que logramos que los tribunales federales por vez primera conocieran los asuntos en materia de derechos humanos. Antes simplemente los tribunales tenían que declararse incompetentes. Podríamos estar hablando de un delito, que es otra cosa. Estamos hablando de violaciones a derechos humanos. En consecuencia, como el Estado no otorga ya el derecho, sino va intrínsecamente en la persona, la siguiente pregunta que nos hicimos los legisladores es: ¿ese derecho que no es otorgado por el Estado puede o no ser suspendido en caso de una situación grave a la seguridad nacional del país? ¿Puede o no ser suspendido el derecho a la vida? ¿Puede o no ser suspendido el derecho a la libertad de expresión? ¿Puede o no ser suspendido el derecho político? Y así tuvimos un debate muy intenso y llegamos a la conclusión de que si el Estado no otorga el derecho, tampoco lo puede suspender. Entonces, hicimos un catálogo de derechos no suspendibles nunca, jamás, por el Estado mexicano. Y son los mismos derechos que están reproducidos en el Pacto de San José. Esta reforma, aparte de hacer este cambio en la filosofía constitucional, aparte de dar esta enorme trascendencia ya al orden internacional constitucionalizante, y aquí quiero hacer un paréntesis de un minuto. Lo importante es que nos demos cuenta que por virtud de esta reforma entra un nuevo orden jurídico al país, como nunca antes se había hecho. Y ese nuevo orden jurídico que entra al país es el cúmulo de tratados internacionales en materia de derechos humanos que hoy en día tienen plena vigencia, como el Código Civil, como el Código de Comercio, como el Código Penal, y que son perfectamente defendibles por tribunales federales. Yo recuerdo cuando estábamos modificando el artículo 2 de la Constitución en materia de derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, que queríamos distinguir entre pueblo y comunidad.
a propósito del levantamiento zapatista en Chiapas. Y a partir, digamos, del levantamiento, se hizo un trabajo legislativo de modificación al artículo 2 de la Constitución, precisamente para hacer un reconocimiento a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Pero como no había ninguna ley en el país que pudiera hacer una distinción en lo que es un pueblo o una comunidad, que son dos conceptos diferentes, nos tuvimos que ir a un tratado internacional, el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ahí habla de pueblos y comunidades. Y tuvimos que incorporar los conceptos de ese tratado, ya proyectarlos en el artículo 2. Si esta reforma hubiera estado vigente en esa discusión, pues obviamente no hubiera habido necesidad de hacer esa reiteración en la Constitución, porque ya está hecha en un tratado internacional, que en este caso el Tratado de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué otras cosas incluye esta reforma como fundamentales? El artículo 3. Modificamos el artículo concerniente a la educación y lo hicimos para que se incorpore dentro del sistema educativo el estudio de los derechos humanos desde primarias. Yo digo que nadie puede defender lo que no conoce. Y esto, más que un cambio de carácter jurídico, es un cambio cultural. Es un cambio cultural en donde los derechos humanos es el simiente de todo el orden jurídico nacional. Y por ello incorporamos de tal manera que los programas educativos de primaria, de educación media o superior, van a tener que incorporar la materia de derechos humanos. Otro de los cambios también muy interesantes es en materia de política exterior. Yo no sé si ustedes recuerdan todas las discusiones que hemos tenido para establecer cómo debe votar México en los distintos foros internacionales, sobre todo en casos de conflicto, como es el caso de Cuba, o el caso de China, o algunos otros casos, Estados Unidos y sus prisiones también, que tienen problemas de derechos humanos. Establecimos en el artículo 89 como principios de política exterior para el titular del Ejecutivo, que en toda la política exterior del gobierno mexicano a partir de esta reforma va incorporado el concepto de derecho humano, para ser consistente. Entonces, no solamente los cambios se dan para efectos de derecho interno, sino también para efectos de derecho internacional. ¿Qué otras cosas modifica esta reforma? Modifica a todos los organismos de derechos humanos, tanto al nacional como a los locales. En primer lugar, a partir de la reforma, todos los presidentes de las comisiones de derechos humanos, del nacional a los locales, tendrán que ser nombrados a través de una consulta pública, o lo que se llama los principios de París. No puede haber un ombudsman que no surja auténticamente de la sociedad. Esto no es una decisión de políticos, es una decisión que debe impulsar la sociedad a través de una consulta pública. Pero no solamente eso, al Ombudsman Nacional lo dotamos de nuevas atribuciones y de una fundamental, que estoy seguro es quizá la más importante que tiene el nuevo Ombudsman Nacional. ¿Y cuál es esa atribución? ¿Se acuerdan ustedes que en caso de violación grave a los derechos humanos intervenía la Suprema Corte de Justicia en una intervención no jurisdiccional, y que todos los casos que han pasado por la Suprema Corte de Justicia eran bastante frustrantes? Se generaba una gran expectativa para que se hiciera justicia, por ejemplo en el caso de Atenco, que yo recuerdo, y al final del día no pasaba absolutamente nada. Y así se fueron suscitando casos de gobernadores. Recuerdo muy bien, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, que se trató en la Corte y simple y llanamente la Corte no pudo hacer absolutamente nada.
Entonces, conscientes de esa situación, nosotros dijimos, si estamos haciendo una modificación y una reforma de derechos humanos, pues tenemos que buscar la manera, el camino de que esa reforma llegue a buen puerto. Es decir, que si hay una violación grave a los derechos humanos en el país, tenga consecuencias, y consecuencias de carácter jurídico y de carácter penal. Le dimos una nueva facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente para que cuando existan violaciones graves a la Constitución, ¿qué va a hacer la Comisión? Primero, tiene la facultad de investigar. Segundo, tiene la facultad de encauzar ese asunto en los tribunales para llevar a cabo las acciones penales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos como actor del procedimiento penal, precisamente para que ya no quede solamente en una recomendación, sino quede en una sanción de carácter penal. Estos son los aspectos que yo considero más relevantes de la reforma. La reforma contiene modificación a 14 artículos constitucionales. Es una reforma que poco a poco va a ir entrando en vigor en la medida que se conozca. Por ejemplo, a partir de hoy, o más bien dicho, a partir de la promulgación de la reforma, cualquier detención ilegal de cualquier autoridad tiene que ser reparada, indemnizada. Si no se puede regresar al estado original de como estaba antes la persona después de esta detención ilegal, tiene la indemnización. ¿Por qué? Entonces, con esta reforma, si alguien es detenido ilegalmente en el país, puede ir a pedir que el Estado le repare el daño y lo indemnice. Y así hay un catálogo de derechos nuevos, por llamarlo de alguna manera, que van desde derechos políticos, como las candidaturas independientes, la consulta popular, es parte también del orden internacional, es un derecho consignado, como el derecho a la vida, como la libertad, no solamente de cultos, sino la libertad auténticamente religiosa, es otro de los aspectos, por ejemplo, del Pacto de San José. Y así les podría yo citar un catálogo de nuevos derechos. Por lo tanto, y concluyendo con esta presentación, y pidiéndoles a todos ustedes que lean este libro, La Reforma Humanista, que por cierto es un título de un senador, Ricardo García Cervantes, que me imagino que de ahí fue inspirado para hacer el título general del libro, que lo compren, es un muy buen libro, explica con mucho detalle toda la discusión que tuvimos los legisladores por muchos años. Les decía yo que es una discusión de una década o quizá más, todos los pormenores y los detalles. Creo que esto enriquece al orden jurídico mexicano, le da un carácter humanista a la Constitución, y ahora lo que esperamos todos, los que participamos en la redacción y en la aprobación de esta reforma, es que auténticamente en este país, en todos los órdenes federal, estatal y municipal, los derechos humanos se cumplan, sin más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, senador con licencia, amigo Santiago Krill. Para mí era muy importante estar aquí con ustedes porque al presidir la comisión, o una de las comisiones más importantes en el Congreso del Estado, que es la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, pues esto es fundamental, ya que aquí dice el libro que están presentando, que hoy tendremos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Eso es lo fundamental de esta obra. Santiago Krill nos habla sobre el siglo XVII y sobre las reformas de los constituyentes. Pero es increíble que a finales de este siglo, hoy en México, vivamos
los derechos humanos en un todo. Yo veo un auditorio muy importante, veo muchos jóvenes universitarios, que ustedes son nuestro presente y nuestro futuro. Y que como abogados creo que esta reforma revoluciona. Como abogados, cuando imaginamos que se iba a la ley de amparo se iba a reformar, creo que era algo inconcebible. Felicidades, amigo Santiago Krill. Cuando yo inicié en el Congreso a trabajar en la armonización de nuestra ley sobre la reforma que ustedes trabajaron y que usted fue fundamental en este trabajo, a quien busqué fue en aquel entonces al senador Santiago Krill, porque en Jalisco yo veía una resistencia, aún siendo una reforma constitucional y que se debe de llevar en todas las entidades federativas de nuestro estado. Yo veo una resistencia, pero en ese momento vi una resistencia hasta de mis compañeros. Pues, ¿para qué? ¿Para qué armonizábamos si ya estaba en nuestra Constitución? Quiero decirles que gracias a nuestro senador Santiago Krill, hoy Jalisco tiene un trabajo muy importante en la armonización, porque el apoyo que él me brindó en ese momento fue fundamental. Pues muchísimas felicidades, Jalisco es su casa.